Señores, siguiendo con nuestra producción del día de hoy, ahora me corresponde sentir esa satisfacción y ese placer de poder compartir este espacio con un gran amigo, un ciudadano de esos que uno se siente orgulloso de ser dominicano por compartir la patria con él, por su trayectoria y su trabajo, y como él me dice siempre, poder en nuestro camino dejar una legión de seguidores que podamos compartir con ellos. Y yo me siento ser parte de esa legión de seguidores de él. Hablo de mi amigo Luis José Chávez. Luis José, hermano. Gracias, colega. Yo estoy casi sonrojado. Sí. Lo que pasa es que yo estoy ya vacunado, ¿no? Contra ese tipo de circunstancias. Ok. Cuando te ponen a ti casi contra la pared. Sí, ya tú sabes cómo salirte. A ti no hay manera de cómo acorralarte, Luis, ¿eh? A todos nos acorralan en algún momento. Qué bien, qué bien. Cuéntame, hermano, ¿cómo marcha la vida? Muy bien, muy bien. Te decía fuera de cámara que ciertamente el país avanza. Sí. Y avanza por una buena senda. A pesar de todas las dificultades que hemos afrontado en el año pasado y en los casi 3 meses que tenemos de este año, sí, uno siente realmente que estamos prácticamente viendo la luz al final del túnel. Sí, claro que sí. No porque hemos resuelto el problema principal que afecta a la vida del país, como afecta, se puede decir, la vida de casi todo el mundo, sino por el hecho de que sabemos lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Sí, claro que sí. Sabemos que necesitamos unas herramientas, unos insumos para enfrentar estas circunstancias. Sí. Y hemos tenido el acierto, hay que hacer un reconocimiento al gobierno, de identificar, asir, agarrar esas herramientas y aplicarlas. Por eso en un momento difícil, Luis, porque sí, usted tomar herramientas en condiciones cómodas, cualquiera la suele tomar en un momento tan difícil para la humanidad. Y qué decir, y si no sé si me permite, que para mí una de las situaciones más difíciles que el gobierno pudo tomar y manejar es este tema de la vacuna. Tú sabes que esto no ha sido una tarea fácil para el mundo. Entonces, una de esas situaciones dentro de todo lo que se ha hecho, pero para mí ha sido un manejo muy acertado que se ha tenido, que dentro de todo lo que se pudiera ver, yo vi, y me voy a salir un poco, esa participación del presidente el pasado sábado, donde pidió un aplauso para el Gabinete de Salud, porque no ha sido una tarea muy fácil, Luis. Ciertamente, precisamente a pesar de que el manejo de la pandemia del COVID en la República Dominicana ha sido un tema público, sí, todos sabemos lo que ha estado pasando, claro, sí, inclusive lo que ha hecho el gobierno. Pero a pesar de eso, el contenido de ese tema en el discurso del presidente Luis Abinader fue sin duda alguna uno de los aspectos más relevantes tratados, sí, por el primer mandatario, porque ofreció explicaciones que no todos manejamos. Es decir, habló de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para salirse prácticamente debajo de la patada, porque ciertamente es un hecho conocido que el gobierno había contratado una importante cantidad de vacunas con AstraZeneca en la India y con Pfizer, que es un laboratorio internacional con presencia en Estados Unidos y en Londres. Pero resulta que cuando llegó el momento de definir cómo se iban a asignar y el orden de prioridades esas vacunas, entonces resulta que para los países del tercer mundo, para decirlo de alguna manera, sí, para los países pequeños, vamos a ponerle pequeños, los países pequeños o sí, con menos recursos. Sí. Bueno, pues resulta que lo mandaron para la cola. Sí. ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? Bueno, como hizo, por ejemplo, el patricio Francisco Rosario Sánchez, cuando tuvo que entrar por Haití al territorio nacional, porque no podía entrar por otra vía. Sí. Se le había negado el acceso a su patria, sí, a la patria que él ayudó precisamente a plasmar, sí, con su acción como patriota. Y bueno, y eso fue lo que hizo el presidente. El presidente acudió al plan B. Entonces, rápidamente se movió, utilizó los resortes que tenía a su alcance y contrató la adquisición de 2 tipos de vacunas diferentes. Sí. Y entonces, lógicamente, en China, y prácticamente ya el gobierno, comenzó primero que muchísimos países de América Latina, en mucho mejor
posicionados desde el punto de vista económico y de la extensión de su territorio, que es una forma también de medir la importancia de algunos países, es decir, el tamaño. Sí, sí. Pero prácticamente nosotros fuimos el quinto país de América Latina que comenzó a aplicar la vacuna. Inclusive, primero que Cuba tenía 2 o 3 proyectos de desarrollo de nuevas vacunas, pero Cuba no comenzó primero que nosotros. Todavía están en la región, incluyendo a Centroamérica, solo Costa Rica fue primero que nosotros. Y Puerto Rico, que comenzó en su condición territorio de Estados Unidos, es decir, un territorio político de Estados Unidos, si no geográfico, pero por lo menos un territorio político. Entonces, pues, resulta que el presidente tomó las medidas y aquí se comenzó y se ha garantizado lo más importante, la sostenibilidad del proceso de vacunación en todo el país y a todos los actores sociales, respetando, por cierto, los parámetros, el orden de racionalidad y de equidad. ¿Quiénes lo merecen más? Bueno, ¿quiénes lo necesitan más? Claro, quizás es la mejor manera de decirlo. Bueno, se comenzó por aquellos grupos con mayores riesgos. Las personas mayores, los adultos mayores, personas con más de 60 años, el personal, especialmente de la administración pública, más expuesto precisamente a los riesgos de la pandemia, a los operadores del servicio de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo, pues, naturalmente, con los militares, que también están obligados a estar en la calle. Cuando todos nosotros estábamos confinados en la casa, prácticamente 24 horas al día, los policías y los militares estaban en la calle, haciendo cumplir, lógicamente, las normativas, los protocolos de seguridad en defensa de los ciudadanos que se habían establecido. En consecuencia, bueno, pues, ese es el orden. Por eso yo digo que fue uno de los temas que me generó mayor satisfacción al escuchar las palabras del presidente Luis Abinader. Y fuera de eso, bueno, a mí me satisfizo mucho hablar para mí sobre un tema que es fundamental, el turismo. Porque el turismo tiene un efecto transversal en la economía. Si el turismo se reactiva, no solamente se reactivan los hoteles, los restaurantes y aquellas actividades que están directamente vinculadas a la industria turística, se reactiva la agropecuaria, se dinamiza la agropecuaria, el comercio, la construcción, el transporte, las actividades culturales, etcétera, etcétera, que están vinculadas al turismo. Fíjate, ese impacto que tiene. Y el presidente habló no solamente de lo que ya conocemos, de las medidas especiales que se han adoptado para estimular el relanzamiento de la actividad turística, sino también habló de los proyectos, de las iniciativas auspiciadas por el gobierno para fortalecer, para vigorizar la actividad turística, y por eso menciona proyectos, caramba, que tienen impacto, como la idea, el anuncio o el proyecto de instalar un Silicon Beach RD en Puerto Plata. Súper importante. Conjuntamente con la voluntad ya reafirmada de iniciar tan pronto sea posible, es un tema que tiene que ver con la contratación de la alianza público-privada necesaria para uno y para otro proyecto. El caso, por ejemplo, de la autovía del Ámbar, que conectará prácticamente en aproximadamente media hora a Puerto Plata con Santiago. Eso va a tener un tremendo impacto. Y así el presidente habló de Pedernales. Muy interesante. Pero antes de tocar Pedernales, porque sé lo que te apasiona y a mí también, hacemos una pausa y venimos en breve. ¿Qué te parece? Muy bien. Señores, retornamos en un minuto con todos ustedes en este su espacio, Teledebate. Señores, retornamos por aquí en este espacio Teledebate, en esta interesante conversación con Luis José Chávez. Luis José, te interrumpí cuando tú ibas a pasar a Pedernales, porque sé lo que te apasiona y a mí también lo que significa ese desarrollo de esa zona. Bueno, por fin, tú sabes que yo he estado dándole seguimiento al tema del turismo en Pedernales desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Mucho antes inclusive de yo ser presidente. Y voy a cometer una indiscreción. Antes de la visita del presidente, tú estuviste en Pedernales. Sí. Haciendo inclusive, algunos trabajos. Sí, en mi condición de secretario, de presidente de Adonpretur, la Asociación Dominicana de Prensa Turística, yo juramenté justamente
la filial de esa organización profesional de periodistas especializados en turismo en Pedernales. Claro que sí. Y Adopretur se convirtió en un importante instrumento para articular y para impulsar la actividad turística y el sentido de arraigo frente al turismo. Porque muchas veces la gente en las comunidades con potencial turístico oye a todo el mundo hablar de turismo, pero ellos no hablan, ni lo consultan, ni lo toman en cuenta. Todo se decide en los grandes centros de decisión política del país, especialmente en el Distrito Nacional. Pues desde ese momento en que se creó Adopretur y se sumó a un clúster turístico de Pedernales, junto con otros actores de la actividad turística, inversionistas, bueno, pues realmente Pedernales comenzó a sentirse y a proyectarse dentro y fuera del país como un destino turístico, claro, ya no solamente en potencia, sino realmente en movimiento, porque Pedernales ya es un destino turístico con sus limitaciones. Pero ¿qué hizo el presidente? Bueno, el presidente habló de manera específica sobre las cosas que se van a hacer para crear las condiciones para impulsar el desarrollo turístico de Pedernales. Habló de un aeropuerto, porque tú sabes que tenemos un aeropuerto en Barahona, María Montés. El María Montés, pero son 2 horas y pico. Claro. Y si tú le sumas el tiempo de burocracia y entre registrarse, claro son 3 horas. Después de tú viajar desde Francia, de Berlín o desde Austria, para no decir de Moscú, o de Canadá, realmente tú tomarte 3, 5, 8, 9 horas de vuelo y llegar a un sitio, y entonces cuando llega a ese lugar, a ese destino, resulta que llegaste a un aeropuerto desde el cual tiene que salir, ocupar un vehículo e irte 2 horas y pico más, caminando, transitando. Entonces eso se ha entendido muy bien y hay un proyecto para la construcción o readecuación de un aeropuerto internacional que permita recibir vuelos internacionales y de esa manera, lógicamente, pues juntar una logística fundamental para el turismo, que es la facilidad de llegar conjuntamente con la decisión del gobierno de hacer acuerdos a través de la alianza público-privada y de la figura del fideicomiso para impulsar una rápida política de inversión, sobre todo para apoyar la construcción de hoteles. Y hay muchos sectores interesados y muchos inversionistas interesados. Conjuntamente con eso, pues lógicamente trabajar las carreteras, el acondicionamiento de las playas, pero todo lo necesario. Inclusive el tema del agua, el tema del tratamiento de las aguas residuales y de la energía eléctrica. Todo esos son elementos que si el Estado no lo aporta, no habrá forma de tú motivar al inversionista local o internacional para entonces iniciar proyectos, porque ven acá, ¿quién te construye un hotel en Pedernales si no hay, condiciones, si no hay un aeropuerto que te traiga a los turistas? Y lo mismo pasaría con el tema de las líneas aéreas. ¿Quién va a traer turistas a Pedernales si no hay hoteles? Sí, claro que Todas esas cosas realmente definen una condición esencial para asegurar que el turismo despegue en el sur. Ya no solamente en el sur, que se llamaba sur profundo, el suroeste, que incluye, bueno, pues naturalmente, además de Pedernales, incluye Barahona, incluye la provincia de Independencia, la provincia de Bauruco. Esas 4 provincias fundamentalmente constituyen el suroeste de la República Dominicana. Y todas esas comunidades, todas esas provincias serían probablemente impactadas por la significación del desarrollo turístico solamente ahí. Pero comienza, por ejemplo, en Pedernales, pero inmediatamente se expande a Barahona. Y si está en Barahona, ya está cerca de Bauruco y de la provincia Independencia. De manera que eso va a tener un efecto contagio para promover y dinamizar el desarrollo en esa parte del país tan históricamente relegada. Entonces, bueno, yo creo que se están dando buenas condiciones para eso. Bueno,
Ya también se habló, lo dijo en su discurso el presidente, que es la de construir mediante inversiones propias del gobierno y eventualmente en algunos casos se podrían hacer con la alianza público-privada, en la construcción, por ejemplo, de algunas obras que son esenciales, como bueno, ya se está haciendo en el caso de la segunda fase del del proyecto de remozamiento de la ciudad colonial. Sí, sí. Pero conjuntamente con eso, también la renovación del centro histórico de Santiago Sí. y la habilitación del centro urbano vital de San Francisco de Macorís. Sí. Se habla también de la construcción de las entradas, por ejemplo, de Samaná, Eso es un clamor total de esa comunidad. de la ¿sabes? Romana Sí. y de otras comunidades que tienen ese mismo tipo de problemas. Sí, sí. Porque el turismo, este país tiene vocación realmente para desarrollar el turismo en los 48.000 kilómetros cuadrados. Sí, sí. Es más, de hecho, la ley de incentivo al desarrollo turístico contempla la otorgación de estímulos especiales para aquellas personas que quieran invertir en turismo en cualquier parte del país. El proyecto original de incentivo al desarrollo turístico se hizo favoreciendo solo algunas provincias que tenían una reconocida vocación turística. Ya no es todo el país. Mucha gente no lo sabe y quizás por eso están perdiendo la oportunidad de insertarse oportunamente en el potencial desarrollo turístico que tienen diferentes regiones de la República Dominicana. Pero las cosas realmente Sí. están bien encaminadas en lo que tiene que ver con el turismo y la verdad es que yo me sentí con una fuerte inyección de optimismo al escuchar la orientación del discurso del presidente. Luis, perdóname Sí. antes que tú continúes, porque no quisiera, se nos está agotando el tiempo ya, y hay un minuto que no quiero, hay algo que me interesa tocar contigo. Es que cuando tú mencionabas de que a través de Adonpretur ustedes pudieron crear esa filial ahí, mira Luis José, sin ánimo de vanaglorianza ni asuntos de que se vea de otra manera, pero tú no te imaginas la importancia que eso tiene para ese sector, porque bien tú decías, hay en lugares que hay importantes potenciales, pero no tienen difusión, no tienen comunicación de prensa. Tú no te imaginas, yo creo que ese paso son de las huellas en la historia que tú vas a ir marcando, ¿tú sabías? Tendrá que ver en ese que tú hiciste en ese momento. Cuando se haga la historia del desarrollo turístico de Pedernales, yo creo que eso va a quedar muy marcado ahí, eso que tú hiciste ese día, ¿sabías? Porque eso significa muy grande, ¿sabías? Mira, sin reclamar el mérito de ese tipo de activa, yo puedo decir que el desarrollo incipiente de otros destinos turísticos como Santiago, Barahona, Samaná, no Samaná, porque Samaná ya era un destino turístico, sino también Nagua. Nagua se declaró realmente polo turístico hace muchísimo tiempo. Sí. Ahora, se creó Adonpretur y Adonpretur comenzó a funcionar, vamos a decir, como un articulador, como una especie de playmaker que le pasa la bola al que puede hacer la jugada. Sí, claro que sí. Y la verdad es que eso tuvo un impacto bueno para el desarrollo turístico y para la creación de un sentimiento de identidad con el turismo de que esas se comunidades, identifique que tenían hoteles, claro que, sí, que tenían restaurantes, pero no se sentían una comunidad turística. Claro Yo sí. creo que Adonpretur ayudó a eso. Y por eso nosotros hemos declarado que sin condiciones nosotros decidimos convertirnos en aliados del desarrollo turístico de la República Dominicana. E hicimos y estamos haciendo todo lo necesario para que el impacto bienhechor del turismo llegue a todos los rincones del país. Luis, nos quedan apenas unos 25 segundos, pero hay algo que no quiero dejar de tocar contigo. ¿Qué te parece la iniciativa de revisar esos contratos leoninos de esos peajes sombra y demás, Luis? Bueno, danos ahí lo más preciso que tú puedas. Tú me escuchaste en algún momento hablando de la bendita carretera del Nordeste. No solamente la Juan Pablo II, que comunica las Américas con Rincón de Molinillo, sino el Boulevard del Atlántico, que comunica esa zona del Rincón de Molinillo, el aeropuerto, con las terrenas. Óyeme, tú sabes que hasta al 2016 el país había pagado el costo de esas carreteras. Sí, claro que sí.
Lo que costó que no lo cubrieron los inversionistas que se benefician de la concesión, porque el gobierno puso la maquinaria, los equipos. No, el gobierno puso los terrenos. Sí, cierto, sí, claro que sí. Claro. Puso la tierra, pasamos, sí, claro, por ejemplo. sí. Pero además puso una parte de los insumos necesarios en la pavimentación, todas esas cosas. Entonces, resulta que todavía a ese contrato le quedan 14 años. 14 años. Y como decía el presidente, ya hace tiempo que pagamos el costo de esa obra. Y todavía nos quedan seguir pagando 14 años pendientes. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa también que solamente en este año a esa empresa, Autopistas del Nordeste, como se llama la empresa responsable de esa concesión, solamente en el año 2021, bueno, pero aplicado al 2020, al país le toca pagar 7.000 millones de pesos. Déjalo ahí, Luis, que son muchos por peaje sombra. Déjalo ahí, que mucho cuarto. Y el costo del mismo, que es el más caro de la región. Entonces, el presidente dijo, vamos a revisarlo, y se va a revisar, tú puedes estar seguro. En el pasado reciente, nosotros oímos hablar a funcionarios, especialmente relacionados con el Ministerio de Obras Públicas, anunciar 1, 2 y 3 veces que se iba a revisar. Y no se hizo nada. Simplemente se acomodaron a esa situación. Pero este país no se puede acomodar a un abuso de esa magnitud. Y hay quien pueda. Amigos, agradecido de Luis José con esta interesante participación. Yo digo siempre que falta tiempo para conversar con Luis José Chávez. Pero vamos a ver, Luis, hermano, gracias nuevamente tenerte por aquí. Gracias a ti por ponérmela fácil, ¿no? Por picharme un lanzamiento suave que yo pueda batear, pues no, ¿verdad? Ya yo no tengo la habilidad cuando yo jugaba con el equipo de béisbol de las Américas. Excelente, excelente. No tiene la habilidad, pero como fue un bateador toletero, todavía tiene reflejo. Señores, hacemos una pausa, venimos en breve con todos ustedes en este su espacio, Teledebate.